Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de estar con ustedes, de permitirme llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes hoy miércoles 28 de septiembre del año 2024, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas. Bueno, 8 años de esta tragedia, del caso Ayotzinapa, de los 43 normalistas asesinados, porque decir desaparecidos, pues también, pero en realidad hoy sabemos algo tan duro y tan cruel: la forma en cómo fueron desaparecidos, perdón por la redundancia, en cómo fueron pues prácticamente asesinados. Así que 8 años, ayer se vivió una manifestación fuerte que llegó hasta el Palacio Nacional, que se encontraba totalmente amurallado. Es algo terrible lo que pasa con este presidente, que pues en campaña hablaba de que no deberían de existir los muros que dividieran a la clase gobernante con el pueblo, aquel pueblo bueno y sabio que él describió y que hoy es relegado, es prácticamente apartado. Más de 20 metros dividen el acceso principal del Palacio Nacional hacia donde pusieron las enormes vallas, las enormes murallas que impiden el acercamiento de cualquier ciudadano. Amurallado noche y día, haya o no haya protestas, así se encuentra el Palacio Nacional, con un presidente que prometió ser todo lo contrario. Ayer se cumplieron 8 años de este trágico suceso que enlutó a nuestro país en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto. Y en medio de todo este desastre en que está convertido este tema, el fiscal especial Omar Gómez Trejo renunció al cargo como fiscal especial de la unidad de investigación. Se fue en medio de un distanciamiento con Alejandro Encinas y con el fiscal general Alejandro Gers Manero. Ahorita le platico ese tema, pero lo más importante de todo lo que le quiero decir, de lo que contiene este informe de la Comisión de la Verdad también, que se dio a conocer y en donde se narra la brutalidad que ejercieron diversas autoridades, entre ellos el ejército mexicano, en contra de estos jóvenes que pues desafortunadamente pues se cruzaron en el camino en esa trágica noche con la delincuencia organizada, confabulada hasta donde se sabe, con autoridades municipales y federales, llámese el ejército mexicano. Lamentable, muy lamentable, 8 años de esta tragedia que enlutó a nuestro país. Este 26 de septiembre, pues fue la marcha a 8 años precisamente de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa allá en Guerrero. La marcha fue encabezada por los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y que partió del Ángel de la Independencia en la tarde, lugar donde se reuniría
el contingente que avanzaría o que avanzó hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Entre las demandas de los padres de los estudiantes desaparecidos y demás colectivos está la verdad y justicia en el caso, así como cárcel a los involucrados en la desaparición de los estudiantes. Esto de verdad fue muy lamentable, hoy lo recordamos, pero también sabemos que este gobierno, el del presidente López Obrador, lo único que ha hecho es seguir enredando el caso y no tiene ningún interés por esclarecerlo. Recordamos el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta a más de 24 años aproximadamente, 27 años, que fue en el 94 si no mal recuerdo, 28 años aproximadamente, y se nombró a una fiscalía especializada. Cuando el gobierno no quiere esclarecer algún caso, lo que hace es crear otra o una unidad o una fiscalía, seguir enredando el caso. Así pasó o así pasa con el caso que tenemos hoy de los normalistas, donde el gobierno de López Obrador lo que ha hecho es crear una unidad especial, una fiscalía especial para la investigación del caso Ayotzinapa, y lo que tenemos como resultado es una nueva verdad histórica plagada también de una gran cantidad de falsedades que lo único que hace es conocer menos de lo que realmente sucedió, pero que al final de cuentas la verdad histórica de ayer o las mentiras de hoy nos dejan en el mismo camino, porque no conocemos, más allá de los que hoy están en prisión, a los verdaderos responsables de esta tragedia, de esta masacre. Y para colmo, aquellos que participaron, que eran de la delincuencia organizada, hoy son testigos protegidos de esta Comisión de la Verdad e incluso de la Fiscalía General de la República, buscando pues que les den mejores tratos o buscando oportunidades o criterios para obtener su libertad. Este es el país que tenemos con un presidente que dijo que sería todo lo contrario de lo que hicieron los gobernantes del pasado. Así están las cosas a 8 años de esta tragedia, donde la policía en la Ciudad de México pues prácticamente amuralló todo el Palacio Nacional para que no pasara ninguna mosca. Y como hoy también había una marcha, o hubo o hay una marcha de las mujeres a favor del aborto, porque se promueve a nivel mundial o internacional el Día del Aborto, pues las murallas crecieron, como crece el cinismo del inquilino de Palacio Nacional buscando apartarse de ese reclamo social que hoy prácticamente es generalizado, aunque a muchos no les guste. Es la decepción de un presidente que prometió ser todo lo contrario. En fin, Omar Gómez Trejo, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, dejó el cargo por diferencias en los procedimientos para aprobar las órdenes de aprehensión de este caso, en donde, por cierto, 21 órdenes de aprehensión fueron prácticamente retiradas, canceladas o suspendidas por la Fiscalía General de la República a petición de la Comisión de la Verdad, que encabeza Alejandro Encinas, y a decir del presidente, porque no encajaban con la verdad que ellos han construido en estas nuevas investigaciones. Se va Omar Gómez Trejo, el fiscal especial que renunció precisamente a esta unidad. La dimisión se hará efectiva a partir de este viernes 30 de septiembre. La decisión de Gómez Trejo ocurre en el marco precisamente del 8º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y tras revelarse sus diferencias con su jefe inmediato, Alejandro Gers Manero, titular de la Fiscalía General de la República,
un personaje también que camina entre tantos conflictos. Dichas diferencias se acentuaron con el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra militares y exfuncionarios de alto nivel de Guerrero, lo cual ocurrió mientras él estaba en Israel, así como la filtración de información relevante del caso Ayotzinapa a la prensa. ¿Por qué renunció este señor? Bueno, dejó el cargo, como le acabo de decir, por diferencias en los procedimientos para aprobar las órdenes de aprehensión. Dejará el cargo y la fiscalía tendrá que nombrar a otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista, ha dicho la Fiscalía General de la República. Así están las cosas en este, pues, lamentable asunto de la masacre, de la tragedia que enlutó al país, no solamente a estos familiares de los 43 asesinados y desaparecidos aún, porque no han encontrado sus cuerpos. A unos los disolvieron, a otros los mutilaron, a otros se habla con este caso que salió a la luz pública, del caso de Alejandro Encinas, se habla de que incluso muchos de estos cuerpos fueron enterrados en el cuartel militar de esta ciudad allá en Iguala, Guerrero. Así están las cosas, en donde el general José Rodríguez Pérez era el comandante de este cuartel, hoy detenido en un cuartel militar también por este caso. Y bueno, hay otros 3 militares también detenidos, y bueno, pero hay muchas órdenes de aprehensión en los que la Fiscalía General de la República se desistió de estas órdenes. Y bueno, esta es la molestia de los familiares de los desaparecidos. El tiempo se le acaba al presidente de la República, López Obrador, y deja inconcluso el más lastimoso caso que hoy se vive en este país. Lastimoso, muy lastimoso, que vivimos, y que prometió este señor que hoy vive en un palacio resolver en 6 meses cuando llegara al gobierno de la República, algo que no ha cumplido. ¿A qué le teme el presidente de la República? Porque pues prácticamente pues estamos hablando de que el presidente López Obrador amuralló todo el Palacio Nacional. Por las manifestaciones, precisamente se instalaron vallas metálicas en la periferia del Palacio Nacional desde las primeras horas del martes, escúchelo usted bien, con el fin de prevenir que el inmueble donde habita el presidente López Obrador fuera vandalizado o destruido. El palacio donde vive López Obrador, imagínese usted nada más la enorme calidad y humildad de quien dijo primero los pobres, ¿no? ¡Qué barbaridad! Coloca vallas contra las mujeres, contra los estudiantes, contra las víctimas, contra las madres de los desaparecidos, contra los familiares de los 43 de Ayotzinapa. ¿A qué le tiene miedo?, cuestiona Denise Dresser. ¡Qué barbaridad! Terrible, terrible lo que vivimos con el presidente López Obrador. Sin duda, algo muy, muy terrible. Aunado a la gran cantidad de vallas, se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Capitalina, algunos de los cuales se ubicaron detrás de los muros de 3 metros de alto. Testimonios señalaron a estos últimos de ser antimotines. Y es que cabe recordar que en unos días antes de la conmemoración, normalistas de Ayotzinapa protestaron a las afueras del campo militar 1A, en cuya fachada realizaron pintas y colocaron carteles. Esto ante más de un centenar de elementos de seguridad ciudadana, quienes se encontraban dentro del recinto, en el cual se tienen presos al general José Rodríguez Pérez y 3 militares más que pertenecieron al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, acusados de la desaparición de los jóvenes normalistas en el
en el 2014. Así están las cosas, un gobierno que realmente está dejando mucho que desear. Y a todo esto hay que añadirle el caso que está sucediendo con el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, que bueno, ganó las elecciones no hace mucho tiempo y está señalado de su relación con cárteles de la droga o con del crimen organizado. Es un senador que pidió licencia para llevar una campaña y ante el temor también de que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca librara órdenes de aprehensión en su contra, quiso regresar al Senado para buscar el fuero y bueno, al final de cuentas se desistió. Pero ¿cuál es el tema de todo esto? Este gobierno, aparte del tema que hay del caso Ayotzinapa, se está vislumbrando un tema muy grave, porque no hay que olvidar que en Tamaulipas hay dos exgobernadores. Uno de ellos está encarcelado en Estados Unidos, que se llama Tomás Yarrington Rubalcaba, señalado de tener nexos con la delincuencia organizada. Y está otro que se llama Eugenio Hernández, que está en espera de su extradición hacia los Estados Unidos. Y ahora tenemos a Américo Villarreal, relacionado presuntamente con haber recibido recursos ilícitos del crimen organizado. Hay fotografías donde él está con un presunto jefe de las drogas, un presunto delincuente. Luego se tuvo conocimiento que Sergio Carmona, el rey del huachicoleo por allá, también le inyectó recursos a su campaña, e incluso a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Es un entramado algo de verdad complicado, en donde pareciera ser que Américo llegará al gobierno si el Tribunal Federal no resuelve otra cosa sobre las impugnaciones que existen. Llegará prácticamente ya señalado de ser un narcogobernador. Imagínese usted, de ese tamaño lo que está sucediendo allá en Tamaulipas. Habría expresado Américo Villarreal su voluntad de volver como senador ante una supuesta persecución política. El gobernador electo había dicho eso, que se iba a reincorporar, pero al final parece ser que no lo va a hacer y esperará a que el tribunal decida o le entregue la constancia, o más bien dicho, resuelva sobre la legalidad o ilegalidad de la elección, que la confirme o prácticamente pues la eche abajo y se convoquen a nuevas elecciones. Pero todo parece indicar, hasta donde se sabe, que será confirmado como gobernador electo o como gobernador del estado de Tamaulipas, un estado que ha vivido narcogobiernos y que hoy con Américo Villarreal parece ser que se va a repetir la historia. Así están las cosas, amigos cibernautas, por esos lugares en donde pues es una frontera con Estados Unidos. Ya sabe usted, Estados Unidos es un gran consumidor de drogas también, y bueno, hay un cruce fronterizo que permite una gran cantidad de actividades ilícitas, entre ellas también pues el paso de inmigrantes o de migrantes de forma ilegal, pues es prácticamente pasarlos al otro lado. Cobro de dinero, una gran industria ilícita de recursos económicos que obtienen los diferentes grupos delincuenciales que operan en esta zona fronteriza de Tamaulipas, y en donde Américo Villarreal a partir del sábado será el próximo gobernador si el Tribunal Federal Electoral no decide otra cosa. Así están las cosas. No hay que olvidar
lo que está viviéndose ahí, donde Américo Villarreal pues ha acusado incluso persecución política. Lo cierto es que hasta la Fiscalía General de la República tiene un audio de varios personajes donde se involucra al gobernador electo Américo Villarreal de estar relacionado con grupos delincuenciales, incluso de haber recibido dinero para la reciente campaña donde resultó triunfador. Esto es algo muy delicado que involucra al gobierno federal, en donde el mismo presidente López Obrador ha mostrado su respaldo al gobernador Américo Villarreal, dejando la verdad un mar de dudas sobre si realmente López Obrador está enterado de lo que está sucediendo o simple y sencillamente se ha vuelto cómplice de estas atrocidades políticas que se están viviendo. Porque no hay que olvidar también, amigos cibernautas, que el presidente López Obrador no hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado, cuando se había detenido en un operativo a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, decidió liberarlo a pesar de que había sido detenido ya por el ejército, y esto mandó una muy mala señal no solo a nuestro país sino al gobierno de los Estados Unidos, que ha venido viendo cómo se han incrementado los grupos delincuenciales y cómo se ha incrementado también el trasiego de drogas, cómo el paso de las drogas ha aumentado, cómo se sigue enviando mayor cantidad de drogas a los Estados Unidos sin que nadie detenga todo esto. Y luego vino el saludo de la mamá del Chapo Guzmán, y esto dejó otro mal precedente en el colectivo social de este país, como que vieron al presidente López Obrador que pactaba con el narcotráfico, y el presidente pues prácticamente va a pasar a la historia como un presidente que ha sido de los peores que tenemos hoy hasta el día de hoy, más allá de Salinas de Gortari, como él lo ha criticado, más allá de Luis Echeverría, de Calderón, de Fox, de Peña Nieto. Digo, este señor que hoy gobierna realmente sí está haciendo las cosas terriblemente mal. Además, se ha caracterizado por ser un hombre totalmente autoritario que busca destruir a las instituciones de contrapeso político en este país. Eso es muy, muy lamentable, amigos cibernautas. Y bueno, en Veracruz no cantamos mal las rancheras, también hay cuestiones muy, muy graves que están sucediendo en Veracruz, balaceras por aquí o por allá, crímenes, asesinatos, ejecuciones en este Veracruz, que también donde se habla de que se tiene controlado el índice delictivo, y lo que vemos constantemente es más muertes y más ejecuciones. Eso es muy, muy lamentable lo que se vive. Y ahí está el caso, por ejemplo, de la maestra de hace unos días que fue asesinada. Ahí está el caso de también aquí en Minatitlán, aquí en Coaxacualcos, donde la verdad Amado Cruz Malpica no ha logrado controlar no nada más la enorme inseguridad. Es un hombre que no ha estado preparado para el encargo que le otorgó la ciudadanía, que hay un vacío de poder. Hoy tenemos a una ciudad también totalmente sucia, donde ni siquiera hay carros recolectores de basura, y el presidente municipal Amado Cruz Malpica simple y sencillamente está cruzado de brazos. Una ciudad que está totalmente llena de hoyos, una ciudad con sus calles destruidas, una ciudad que es de las que más recursos económicos recibe, pero que sin embargo tal parece que tienen otro destino o no sabemos hacia dónde se están yendo. Es lamentable lo que vivimos en Coaxacualcos, como lamentable también lo que se vive en Minatitlán con Carmen Medel Palma, una de las funcionarias públicas en todo el país que más gana como salario, algo así como 120,000 pesos mensuales. De verdad es algo, digo, yo no sé ustedes qué estarán pensando,
pero la alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel, que por cierto ha resultado también una verdadera inútil para resolver los problemas del municipio de Minatitlán, es una de las funcionarias que más dinero gana y que entrega muy deficientes o nulos resultados. Esperemos pues que algo se haga por estas ciudades, que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pues intervenga si algo puede hacer, digo, ya no sabemos ni qué pedirle al gobernador, porque en la zona sur, lo que es la zona sur, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, no hay obra importante del gobierno estatal. Ahí está la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán en el tramo de Las Matas. Olvídese usted de los cerros de basura y los fétidos olores, los enormes hoyancos que están en el tramo de Las Matas, donde los carros se están destruyendo, donde suceden accidentes diariamente y más con estas lluvias, y no hay ni siquiera la voluntad del gobernador de hablarle a la presidenta municipal de Minatitlán, al alcalde de Coatzacoalcos o al alcalde de Cozoleacaque para que se unan y cuando menos bacheen esa parte ahí por donde pasará el corredor interoceánico que tanto nos han cacareado y que hasta el día de hoy no vemos claro. Lamentable lo que estamos viviendo aquí en Coatzacoalcos, donde también, por cierto, se dice que a la titular de la Dirección de Comunicación Social de aquí del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Uma Freya Cortés, le robaron. Fíjense cómo está la cosa, la delincuencia no respeta absolutamente a nadie, ni al ayuntamiento, ni a los funcionarios públicos. Una camioneta que estaba asignada al área de comunicación social, de donde es titular Uma Freya Cortés, una funcionaria que no arregla ni donde se acuesta. Bueno, pues le robaron una camioneta a esta señora y bueno, hasta el día de hoy no se sabe si levantó una denuncia a la fiscalía, no se sabe si el órgano de control interno o de patrimonial están enterados de lo que está sucediendo, si ya hicieron algo al respecto, pero la delincuencia está así, no respeta a nadie. Y aquí en Coatzacoalcos también el ayuntamiento sufre la baja de una unidad propiedad del ayuntamiento, propiedad del pueblo de Coatzacoalcos, Veracruz, que con sus impuestos les paga sus salarios y les paga las unidades en donde se transportan, en donde pues utilizan para cubrir los eventos del alcalde de Coatzacoalcos. Lamentable, muy lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy en esta ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Vamos a ver qué más viene, pero sin duda, nada agradable, nada bueno, porque tenemos autoridades que prácticamente no han sabido responder a las expectativas de los ciudadanos. Seguramente no nos espera nada bueno aquí en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en esta ciudad, otrora ciudad para vivir siempre, la ciudad de las avenidas que se ha venido cayendo en estos 2 cuatrienios en donde ha gobernado Morena, teniendo todo para hacer de esta ciudad una gran ciudad, porque fíjese usted, ya para terminar, déjeme decirle, mire, hay un gobierno federal emanado de Morena, hay un gobierno estatal emanado de Morena, hay un Congreso de la Unión dominado por Morena, hay un Congreso local en Veracruz dominado por Morena, hay un ayuntamiento dominado por Morena y una mayoría de ediles de Morena, hay una diputada federal de Morena, hay una senadora con licencia de Morena que se llama Rocío Nale y que hoy es titular de la Secretaría de Energía, y esta señora no es capaz siquiera de ordenar, de instruir o de mover la enorme influencia que tiene para que cuando menos ordene bachear el tramo de Las Matas. Una señora que se olvidó del pueblo de Coatzacoalcos, el pueblo que le dio la confianza y el voto para llegar a ser titular de esta importante cartera o de esta importante oficina del gobierno federal. Y tenemos a otra funcionaria federal, senadora, que se llama Claudia Valderas, que hasta el día de hoy tampoco la hemos visto. No sabemos
sabemos que está en el Senado de la República, hasta ahí. Pero mire todo lo que tenemos. Tenemos una diputada local, Eusebia Cortés, que tampoco ha servido para nada. Y es lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy en esta ciudad. En fin, ahí se los dejo yo a ustedes. Piensen lo que ustedes consideren, saquen sus conclusiones, pero creo que no merecemos tener una ciudad tan abandonada, tan destruida, como la que hoy se vive en Coatzacoalcos, como la que se tiene en Minatitlán también. En fin, esta es la triste historia de aquellos que dijeron que con ellos sería diferente todo y resultaron mucho peores a quienes tanto criticaron. Lamentable, muy lamentable. En fin, bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros. Gracias Alejandro Wong, gracias por haber estado con nosotros, por habernos escuchado. Vamos a vernos, vamos a oírnos en nuestra siguiente emisión, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Que tengan una excelente tarde, que tengan un excelente miércoles. Hasta pronto.